A continuación vamos a desarrollar una videoconferencia denominada o titulada Una semiótica para la comunicación. Esta videoconferencia tiene dos intenciones. La primera, pues desarrollar uno de los objetivos que está establecido dentro de la asignatura Gestión del Conocimiento del doctorado en Ciencias Económicas y Sociales, el cual lo desarrollamos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Y la segunda intención, pues, es la divulgación y difusión del conocimiento o de las investigaciones a través del intercambio con los pares. En este caso en particular, vamos a tener la participación especial del doctor Carlos Vidal. La presentadora, pues, seré yo, la profesora Neyri Soto. Vamos a dar inicio a la presentación. Para ello, lo primero que vamos a conocer, pues, es al entrevistado, en este caso nuestro invitado, que es el doctor Carlos Emiliano Vidales González. Vamos a leer su síntesis curricular, el cual nos menciona o nos comenta que es mexicano, nacido en el Distrito Federal, licenciado en Ciencia de la Comunicación por la Universidad Latina de América, maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara y doctor en Estudios Científicos Sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, cuyas siglas son ITESO. Ha publicado varios libros, artículos y capítulos de libros, todo ello relacionado con investigación con la semiótica y la teoría de la comunicación. Es miembro del Comité de Investigación 51 en Sociocibernética de la Asociación Internacional de Sociología, así como de la Asociación Mundial de Semiótica Teórica, cuyas siglas son WASF. En el año 2009 fue nombrado Scholar del International Communicology Institute, siglas ICI, de Washington. En el 2012 fue nombrado vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios de Semiótica Visual y del Espacio, cuyas siglas son AMESBE. Y recientemente ha sido nombrado co-coordinador del Grupo de Investigación sobre Discurso, Semiótica y Comunicación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, cuyas siglas son AMIC. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Estudio de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara y coordinador de la licenciatura en Comunicación Pública de la universidad. Asimismo, ha sido visitante en la Universidad de Colorado en Estados Unidos y la Copenhagen Business School en Dinamarca, así como ponente y conferencista magistral en congresos nacionales e internacionales en México, Argentina, Panamá, Colombia, España, Finlandia, Ecuador, Suecia, Dinamarca y Estonia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México. Su libro más reciente es Comunicación, Semiosis y Sentido: el relativismo teórico en la investigación de la comunicación, publicado en el año 2013 en Sevilla, España. El profesor o el doctor tiene apenas 36 años. Pues veamos cómo se va a desarrollar la presentación. El objetivo general que va a tener esta videoconferencia es explicar la propuesta de una semiótica en la comunicación, los específicos que lograremos a través de ella, es mostrar la reflexión crítica e investigativa sobre la semiótica y la teoría de la comunicación. El segundo, describir las obras del profesor Carlos Vidales sobre la semiótica y la teoría de la comunicación. Y el tercero, recoger los hallazgos propuestos con respecto a la semiótica en la comunicación. Esto lo desarrollará a través de los siguientes puntos que se irán tratando. El primero, la trama epistemológica de la semiótica de la comunicación. El segundo,
explicar el análisis metodológico que realizó a través de la genealogía del pensamiento teórico en comunicación y semiótica. El tercero, elementos semióticos claves en el signo, como el signo, objeto e intérprete. El cuarto, la triada semiosis, cultura y comunicación. El quinto, principales autores que fundamentaron su estudio. Y el sexto y último, comentar los principales hallazgos dentro de la construcción de una semiótica para la comunicación. Ahora, a continuación, pues le daremos la bienvenida, ya más oficialmente, por supuesto, al profesor Carlos Vidales, de manera de poder interactuar con él. Vamos a cerrar la presentación para disminuir el ruido que le estaba ocasionando, pues, justamente a él. Veamos en este momento. Sí. Cuéntame, Carlos, ¿oyes mejor? Sí. Ok, pues bienvenido, Carlos. Estamos, pues, somos todo oído para ti. Es un placer de antemano y bueno, ya la cámara es tuya. Bueno, pues muy buen día, muchísimas gracias por este espacio, por abrirme como este pequeño espacio para comentar un poco el trabajo que he hecho. Y bueno, voy a tratar de abordar los temas propuestos, quizá no en el mismo orden, sino planteando un orden distinto, pero sí tratando de ser muy puntual en cada uno de los puntos que me comentas. Y lo primero que quisiera decir es cómo llego al asunto de la semiótica y la comunicación. Eso ya tiene algunos años, cerca de 16, 17 años, cuando yo empezaba mis estudios de grado y que cursaba mi licenciatura en Ciencias de la Comunicación y que tenía una materia que se llamaba semiótica y al mismo tiempo una materia que se llamaba modelos de la comunicación. Curiosamente, en la materia de semiótica acabábamos de revisar el modelo teórico de Umberto Eco sobre la comunicación y habíamos leído directamente a Umberto Eco en algunas de sus obras. Y la clase siguiente que tuve fue la de modelos de comunicación, donde leímos y revisamos el modelo teórico de Umberto Eco, el mismo modelo que acabamos de revisar una clase antes. Pero no era el mismo modelo. Y no habíamos leído directamente a Umberto Eco, sino que habíamos leído un reader, que es algo que ya está como muy de moda en la producción científica. Es decir, estos textos que intentan presentar de manera resumida y sintética alguna tradición teórica, un conjunto de autores o una disciplina. Entonces, la pregunta que me surgió era, ¿por qué el modelo teórico de Umberto Eco que presenta Umberto Eco es distinto al modelo teórico de Umberto Eco que presentan los readers sobre comunicación? Y entonces, esa pregunta que parecía muy ingenua, pues se convirtió no solo en un proyecto de investigación de tesis, sino que se convirtió en un proyecto de vida, y es la misma pregunta que he intentado contestar desde entonces y que me ha llevado a dialogar con gente de muy distinto ámbito y de muy distintas regiones del mundo, pero que siempre ha tenido al centro esta preocupación por entender cuál es la relación entre la semiótica y los estudios de la comunicación. Entonces, aquí hay dos campos de conocimiento en juego, y eso es importante decirlo, porque los campos disciplinares a veces construyen sus fronteras científicas mucho más fuerte de lo que uno esperaría. Entonces, de lo que yo voy a hablar y desde dónde voy a hablar me voy a situar dentro del campo de estudios de la comunicación, desde donde he intentado dialogar con el campo de estudios de la semiótica, que es un campo que tiene un proceso de institucionalización muy distinto al campo de estudios de la comunicación, pero que a nivel conceptual hay muchas cosas todavía pendientes. Mi primer intento por integrar estas propuestas es mi tesis de licenciatura, donde aventuradamente quería proponer un modelo semiótico de la comunicación, pero era apenas un primer ejercicio. Posteriormente
me integro a un grupo de investigación internacional, que es el Grupo hacia una Comunicología Posible, que nace en México hace aproximadamente 15 años, y la tarea de este grupo era fundamentar conceptualmente un programa de doctorado en México. En México no tenemos doctorados en comunicación. Los doctorados son en ciencias sociales con orientación en comunicación o áreas afines, pero específicamente en comunicación apenas se están abriendo los primeros posgrados, específicamente doctorados, porque maestrías sí hay. Entonces, la pregunta que había que responder para construir un programa de doctorado era: ¿qué especificidad tiene la comunicación como para que construya un doctor en comunicación? Y entonces la pregunta era conceptual, y un grupo de 5 personas nos dimos a la tarea de rastrear qué se había escrito y dicho en términos conceptuales sobre la comunicación, y además que eso que hubiera sido dicho y escrito, que de eso era retomado por el campo de la comunicación en México. Entonces llegamos a una base de datos de cerca de más de 1500 libros que había que revisar muy puntualmente, y este equipo estaba liderado por Jesús Galindo, un gran amigo y colega, por Tanius Karam, por Marta Rizzo. Después se integrarían otros investigadores, y bueno, yo formaba parte de ese equipo. De la revisión de estos 1500 libros apareció una hipótesis de cuáles podrían ser, o el campo mencionaba que eran sus propias fuentes de construcción científica, y nosotros las dividimos en 9 áreas de conocimiento o 9 grandes tradiciones: la psicología social, la sociología fenomenológica, la economía política, la cibernética, la lingüística, la semiótica, la sociología de la cultura, y no sé si se me pasó alguna. Lo que hicimos a continuación fue dividirnos el trabajo, porque evidentemente el trabajo era inmenso y requería un trabajo sistemático muy riguroso. Entonces cada uno de nosotros eligió una de esas fuentes para revisar la profundidad. Como yo ya venía trabajando en la licenciatura el asunto de la semiótica, decido tomar el asunto de la semiótica. Y esto me lleva a uno de los puntos que está planteado como pregunta, que es: ¿cómo es el análisis metodológico que se realizó para hacer esta reconstrucción? Y quiero decir que es una reconstrucción propiamente epistemológica. Hay en algunos trabajos que yo he tenido la oportunidad de publicar, comento que hay varias formas de hacer reconstrucciones. Una puede ser simplemente de manera cronológica, otra por grandes escuelas de pensamiento, otra tomando por ejemplo, la vida de un autor para ir narrando la historia de una disciplina. Pero la historia que nosotros necesitábamos era una historia propiamente conceptual, es decir, rastrear teorías, sistemas conceptuales y cómo han evolucionado en el tiempo. ¿Quién cita a quién sigue a quién, de qué manera, quién lo critica, quién lo continúa, hasta qué puntos son convergentes, hasta qué puntos son divergentes, tan atrás como fuese posible. Y en la medida de lo posible revisar las fuentes de primera mano, es decir, no traducciones, sino textos específicamente publicados en su idioma original. Entonces, la ruta metodológica implicaba 3 grandes momentos. 1. Recuperar la historia de cada una de las fuentes, en mi caso de la semiótica, en términos conceptuales. 2. Preguntar en cada uno de los momentos históricos qué es lo que la fuente decía o podía decir sobre la comunicación. Porque hay muchas fuentes que no lo dicen de manera explícita, pero uno puede hacer una lectura comunicativa. Y 3. ¿Qué se ha hecho con eso en el campo de la comunicación en México? Entonces, este trabajo obviamente no fue sencillo, nos tomó varios años realizarlo. Teníamos un seminario donde cada mes uno de nosotros iba presentando los hallazgos.
Entonces era un seminario muy rico porque teníamos los hallazgos durante un año de 9 de las fuentes más importantes de los estudios de la comunicación, pero que nos dimos cuenta inmediatamente que estábamos metiéndonos a áreas mucho más allá de los estudios de la comunicación. Entonces, esta primera etapa cierra con varios libros, sobre todo uno que publicó la McGraw-Hill, que se llamó Comunicación, Ciencia e Historia, las fuentes epistemológicas del estudio de la comunicación, donde presentamos la síntesis de estas 9 fuentes. Y la síntesis nos hizo evidente que no éramos epistemólogos y que necesitábamos ponernos a estudiar en serio epistemología, historia de la ciencia, historia de las ideas. Nos hizo evidente que nos hacía falta pues mucho estudio a cada uno de nosotros y que hacía falta un trabajo mucho más riguroso con lo que cada fuente implicaba. Entonces, en términos generales, hay un primer hallazgo. Cada uno de nosotros construyó mapas conceptuales muy grandes de lo que es cada una de las fuentes. Y en mi caso particular, yo había propuesto 4 grandes genealogías del pensamiento semiótico, porque a veces cuando uno dice semiótica, queda la idea de que es una cosa única y uniforme, y no es así. Yo reconocí por lo menos 4 grandes genealogías. Una que es norteamericana, que nace con Peirce y que es básicamente lógica formal. Una segunda que es derivada de los estudios de Saussure y lo que vendría después, que era la aplicación sistemática de su modelo lingüístico a materialidades no lingüísticas, como es lo que haría en su momento Roland Barthes en su propuesta de la translingüística, o Jean-Lev con la glosemática. Una tercera línea que habría Umberto Eco en sus intentos por integrar estas 2 propuestas fundacionales, y me aventuraba a plantear una 4ª genealogía que es muy distinta a las 3 anteriores, pero que también trataba de superar la visión persiana, bueno, no superar, integrar la visión persiana y la sociolana en otro esquema explicativo, y que es la propuesta de Yuri Lotman, devenida del formalismo ruso. ¿Por qué la separo? Porque me parece que Lotman está fundamentado en una lógica epistemológica muy distinta, y es porque Lotman ya había tenido mucho contacto con el círculo cibernético de Moscú. Entonces, su semiótica de la cultura es una semiótica sistémica, a diferencia de las otras propuestas semióticas. Bueno, estos eran como 3 esquemas conceptuales muy grandes, que de ahí se derivaban una gran cantidad de aplicaciones, temas, áreas de conocimiento. Y el balance general de qué se había hecho con esto en los estudios de la comunicación era entre pobre, desastroso y muy preocupante. Porque lo que nos dimos cuenta es que de esas genealogías era muy poco lo que se había utilizado en los estudios de la comunicación. 2. Lo que más se había hecho con la semiótica, en este caso en particular, era reducirla a una estrategia metodológica para el análisis del contenido de los mensajes, específicamente los medios. Pero nada más. Toda la tradición lógica formal norteamericana estaba fuera. Toda la sistémica y los estudios de la cultura lotmaniana estaban fuera. ¿Qué es la que tenía mayor presencia? Pues la semiótica de Umberto Eco, y hay que decirlo, de los libros más citados, el de Apocalípticos Integrados, que no es una teoría, son sus artículos periodísticos. Entonces el balance era muy malo, y no solo con la semiótica. Algo así sucedía con la sociología fenomenológica, con la psicología social, con la economía política, con la cibernética, con la lingüística. Y entonces eso empezaba a dar pistas para contestar aquella pregunta que yo me había hecho en un inicio. ¿Por qué estamos leyendo a un Umberto Eco que no es Umberto Eco? ¿Qué pasa con cómo estamos apropiando y aplicando los sistemas conceptuales en los estudios de la comunicación para investigaciones empíricas? Y entonces esto habría otra línea de investigación más grande y un poco más compleja, que es ¿qué pasa
cuando uno en investigaciones empíricas se apropia de un marco conceptual o una teoría para el análisis de un fenómeno particular. Entonces aquí voy a retomar otro de los puntos planteados para esta charla, que es la trama epistemológica de la semiótica de la comunicación. Regresando un poquito en la historia, en el marco de este doctorado, cuando nosotros empezamos a hacer este rastreo histórico, le llamamos la comunicología histórica. Pero este trabajo histórico solo era una primera parte. Lo que seguía es cómo a partir de estas 9 fuentes y lo que cada una de ellas comparte, podemos construir un aparato teórico suficientemente amplio como para que sostenga un doctorado especializante en comunicación. Entonces, nos dimos cuenta que las fuentes que habíamos seleccionado eran muy grandes conceptualmente hablando, y que incluso eran tan grandes y ricas que a partir de cada una de ellas se podía construir una teoría de la comunicación. Es decir, podíamos tener una teoría de la comunicación cibernética, semiótica, fenomenológica, lingüística, desde la economía política, etc. Entonces nos propusimos como hipótesis de trabajo qué pasaría si a partir de cada una de las propuestas construimos una mirada general de la comunicación. Eso nos tomó otro par de años realizar, y se publicó otro libro que llevaba por título Hacia una comunicología posible. Nunca afirmamos que estábamos construyendo la mirada sobre comunicación, sino eran ensayos desde esquemas conceptuales formales sobre cómo podríamos pensar de manera distinta la comunicación. ¿Por qué este afán de pensar de manera distinta la comunicación? Porque desde que nacen los estudios de la comunicación, más o menos en los años 40, 50, en las primeras escuelas de comunicación norteamericanas en Stanford y en Illinois, el centro, por lo menos temático, habían sido y siguen siendo los medios de comunicación. Entonces, ahora obviamente cooptados casi en su totalidad por las nuevas tecnologías y todos los fenómenos alrededor de las nuevas tecnologías. Entonces quedaba la pregunta, ¿es la comunicación únicamente el fenómeno descrito por los medios y las nuevas tecnologías? Y al revisar estas nuevas fuentes nos dimos cuenta que no, que hay un mundo conceptual inmenso, gigante sobre la comunicación, que está completamente oculto atrás de estos dos grandes objetos de conocimiento. Entonces, está todo el mundo de la interacción humana, pues las relaciones interpersonales, está todo el mundo de las formas de interacción no necesariamente humanas, animales con máquinas, que es el mundo de la cibernética. Está el mundo microsocial, está el mundo macrosocial, está el mundo de la naturaleza. Manuel Martín Serrano, en su último libro que tituló La comunicación, la vida y la sociedad, planteaba precisamente cómo la comunicación había participado en el proceso de hominización y humanización de la especie humana. Es decir, había un componente biológico fundamental. Entonces la comunicación parecía ser un objeto de conocimiento muy amplio, transdisciplinar. Y voy a tratar de explicar un poquito más adelante qué quiero decir con eso, porque normalmente uno usa los conceptos de interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar casi de manera intercambiable, y yo creo que uno tiene que ser muy preciso cuando dice cosas como estas que acabo de decir. Entonces, en esta propuesta de construcción conceptual a partir de las 9 fuentes es que yo hago una propuesta sobre una epistemología semiótica para la comunicación. Y bueno, es aquí donde hago una primera propuesta de integración conceptual entre la semiótica y los estudios de la comunicación a partir de un esquema de 6 niveles. 2 niveles que son generales de producción semiótica y comunicativa, 2 niveles particulares que son de reproducción semiótica y comunicativa, y 2 niveles inferiores que son de reproducción social de la dimensión comunicativa y semiótica. Esto acaba hace algunos años, el libro se publica, cada uno de nosotros hicimos la propuesta, y lo que seguía era un proyecto todavía más ambicioso. Era
Ok, tenemos las 9 fuentes, cada una reconocidas sus autores principales, sus conceptos principales, sus esquemas conceptuales principales. ¿Habría la posibilidad de integrar en una gran mirada esas 9 fuentes? Y entonces integra otro miembro al grupo, Gabriel Vélez, un querido amigo colombiano, que venía trabajando algo similar, pero con el paradigma de redes. Y entonces parecía que el paradigma de redes nos abría un nuevo espacio conceptual interesante para ver si era posible integrar estas 9 fuentes. Y para integrar estas 9 fuentes no teníamos que ir a la dimensión más abstracta, a sus fundamentos epistemológicos básicos. Y entonces aparece la semiótica lógica, el constructivismo y la sistémica como 3 macroepistemologías con las cuales podíamos dialogar a otro nivel. Entonces esto me lleva un poco a moverme más allá del campo de los estudios de la comunicación y preguntar qué es lo que había pasado después con los estudios semióticos. Porque mucho de lo que tenemos en la historia de la semiótica es el pasado de la semiótica. Llegamos, si bien nos va en los recuentos históricos, hasta los 60, 70 y en los mejores hasta los 80. Pero resulta que a partir de los 90, 2000 y a la fecha ha habido una explosión del campo semiótico en muchos horizontes nuevos. Y ya es ahora imposible, creo, para una sola mente poder tener el mapa general de los estudios semióticos. Entonces llegó el momento en el que yo tenía que tomar decisiones para recortar un poco el espacio conceptual que ya empezaba a ser inabarcable. Y entonces me empiezo a interesar con mucho más fuerza por el proyecto semiótico persiano, con lo que pasa después del proyecto semiótico persiano y con lo que pasa con el proyecto semiótico de la Escuela de Tartu. Entonces dejo un poco de fuera la semiótica más estructural, no trabajo por ejemplo las propuestas greimasianas, ni la semiótica tensiva, ni la semiótica italiana, y me vuelvo un poco más afín a las propuestas lógico-formales persianas de la semiótica norteamericana y mucho más cercano a la semiótica de los países nórdicos. ¿Por qué me interesan más estas propuestas? La semiótica persiana evolucionó, la continuó en su momento en Chicago Charles Morris con su propuesta conductista, pero Charles Morris tuvo un estudiante, Thomas Sebeok, y Thomas Sebeok no sigue tanto a su profesor, a Charles Morris, sino que se va a los textos fundamentales de Peirce. Y a partir de esto propone una integración que desde mi punto de vista es un parteaguas importantísimo para los estudios semióticos, aunque no les guste a muchos. Y es la entrada de la semiótica al campo de las ciencias de la vida, y en específico de la biología. Nace entonces la biosemiótica. En su recuento que haría en los años 90 John Dewey en este libro maravilloso que se llama Basics of Semiotics, él ya proponía como el centro de la configuración semiótica el estudio de la semiosis. Pero el estudio de la semiosis podía darse en términos de la biosemiosis, es decir, la semiótica en el reino de la vida, y solo un caso particular, la antroposemiosis o la semiótica social. Con esto, la semiótica entra en una segunda fase, o no sé si tercera fase, de desarrollo conceptual muy poderosa. En ese momento, Sebeok ya empezaba a tener contacto con algunas de las escuelas de semiótica más fuertes del mundo, sobre todo las de los países nórdicos, y entonces visita el Instituto Internacional de Semiótica en la Universidad de Finlandia, donde comienzan a desarrollarse de manera más formal la propuesta de la biosemiótica. ¿Por qué me interesa tanto este asunto de la biosemiótica? Porque la biosemiótica se hace una pregunta maravillosa. ¿Cuál es el origen de la significación? ¿Cuál es la unidad mínima de significación? ¿Hasta qué nivel último biológico puedo llevar la significación? Si uno lo piensa un poco más seriamente y
y se pregunta aquellas cosas que tenemos casi de sentido común, y uno dice que en el proceso de la concepción un espermatozoide fecunda un óvulo y lo que hace el óvulo es interpretar la información genética. Eso es muy delicado, porque lo que está diciendo es que entonces a los niveles más básicos de la vida hay procesos de significación. Y si eso es cierto, entonces la naturaleza se puede equivocar. Y si se equivoca, entonces hay procesos de significación y de atribución de sentido en los niveles más básicos. Y de hecho lo hacen, se equivocan. ¿Por qué me interesa tanto eso? Porque algunas de las definiciones que se han asumido como propias en los estudios de la comunicación es que la comunicación no es otra cosa que la producción social de sentido. El problema es que después de esta definición casi de sentido común, no nos hemos cuestionado más a profundidad qué es eso, qué es el sentido, cómo es que se produce, por qué se produce socialmente, cómo estoy tan seguro que lo que se está produciendo es sentido y no otra cosa. ¿Y por qué nos interesa tanto el sentido y los procesos de significación? Porque eso es lo que finalmente hace que la gente haga o deje de hacer cosas, es decir, se manifiesta en la vida práctica de los sujetos, pero también de los organismos, también de otros seres vivos. Entonces resulta que sin querer la biosemiótica estaba poniendo una de las preguntas más bonitas para la comunicación al centro. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la semiosis y la comunicación? ¿Se comunican los animales? ¿Hay comunicación a los niveles más fundamentales de la vida? Entonces, la semiótica que sigue estas preguntas es básicamente la semiótica persiana. Y de ahí mi interés formal en seguir esta semiótica persiana. Y de ponerme en contacto con la gente que ha estado haciendo esto. Siempre me ha gustado leer a los autores, pero también conversar con ellos. Entonces, para completar mi parte de la historia del campo de la comunicación, me voy con Robert Craig a la Universidad de Colorado a criticar un poco su visión del campo. De hecho, creo que me acepta solo porque lo estaba criticando, lo cual no pasa nada. Y después me voy con los finlandeses y después con los daneses y recientemente vengo regresando de estar un rato con la gente de Estonia. ¿Por qué esto? No es para decir que visité algunos países, no es eso, es para hablar un poco de lo que son las escuelas de pensamiento. Entonces, esta idea de la biosemiótica la desarrollan sobre todo los países nórdicos. La tiene desarrollando la escuela de Finlandia, la viene desarrollando sobre todo la escuela de Copenhague, también la desarrolla con mucha fuerza la escuela de Tartu, de Estonia, y la escuela de Lund, en Suecia. ¿Y qué hacen? No es que haya un acuerdo. Hace poco el evento de Tartu convocó a algunas de las personalidades más importantes sobre estos temas y era claro que lo que más había era divergencias. La escuela de Copenhague sostiene que sí es posible llevar la semiosis y la semiótica a los niveles más fundamentales de la vida. La escuela de Tartu acepta que es posible tener elementos semióticos en el reino de la vida, pero no está tan segura de que pueda llevarse al nivel más básico como el celular. La escuela de Finlandia no está muy de acuerdo en estas propuestas y la escuela de Lund hizo otra cosa maravillosa y fundó de hecho un centro de investigación que es el Centro de Semiótica Cognitiva. Y esto es importante porque aquí ya estamos hablando de campos transdisciplinares que lo que comparten son objetos de conocimiento. ¿Cuál es la gran diferencia de estos objetos de conocimiento? Los objetos de conocimiento no le pertenecen a ninguna disciplina, ni a ningún campo teórico en particular, y tampoco a ningún autor. Son como estos grandes conceptos que permiten trascender las barreras disciplinares. De hecho, en la Enciclopedia Internacional de Sistemas, Peter Checkland
decía que no necesitamos estudios interdisciplinares, sino que lo que necesitamos son conceptos transdisciplinares. Entonces, resulta que hay 3 objetos transdisciplinares que se han puesto al centro de la reflexión contemporánea: la información, la cognición, la significación y la comunicación. Entonces, siempre ha estado ahí la comunicación y es por eso que a mí me llama mucho la atención. Entonces, uno de esos proyectos que trata de integrar estas varias propuestas que nosotros ya habíamos detectado hace años atrás, estas fuentes de las que hablé hace un momento, es una propuesta de un autor danés que se llama Søren Brier, y él propuso la cibersemiótica. ¿Qué es esto? La integración de la cibernética de segundo orden, la semiótica persiana, la biosemiótica, las perspectivas de la vida, de la información, etcétera, para crear una visión integradora sobre la cognición, la información y la comunicación. Esto lo único que hizo fue destruir por completo algunas de mis ideas previas, cuestionar seriamente los modelos que había construido en su momento. En cierto sentido también hizo muchas de las cosas que yo quería hacer. Entonces, después de un momento de depresión de qué es lo que sigue, pues había todavía muchas cosas no resueltas. Entonces, lo inmediato era ir a platicar con Brier a ver de qué se trataba esa propuesta. Y a la fecha estamos ahora trabajando en un libro colectivo internacional sobre algunas de las perspectivas más importantes sobre el estudio de la comunicación. Ok, entonces me voy aquí al otro de los elementos con los que abrían en las diapositivas, que era algunos de los principales hallazgos que ha habido a lo largo de este trayecto que he comentado de manera más desordenada que organizada. Pero hay 2 sentidos en los que quiero decir los hallazgos. Quiero recalcar que trabajo en un departamento de investigación en comunicación, coordino una licenciatura en comunicación, entonces estoy muy cercano al campo institucional de la comunicación, al de las escuelas, los institutos, las revistas. Entonces participo de las asociaciones nacionales de comunicación y las internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque hay un escenario de la semiótica en este ámbito institucional de la comunicación que es sumamente pobre. Y ese es uno de los principales hallazgos. La semiótica que he visto emerger en estos escenarios internacionales y nacionales dentro de los estudios de la comunicación es no solo pobre, sino que a veces inexistente. Lo poquito que aparece de semiótica se escucha muy feo, pero no es semiótica. Me ha tocado estar en seminarios, congresos, conferencias, donde la gente se presenta diciendo que va a hacer un estudio semiótico y lo que presentas es cualquier cosa menos un estudio semiótico. Entonces, el problema es que la semiótica ha funcionado muy bien casi para sostener cualquier cosa sobre cualquier cosa. Como se entiende como una ciencia de los signos y la significación, entonces pareciera que yo puedo decir cualquier cosa que se me ocurra sobre determinado fenómeno y eso es semiótico. Y no, hay tradiciones conceptuales muy divergentes. Dentro de la semiótica hay tradiciones que no pueden dialogar, son muy distintas. Entonces el campo de la comunicación ha subutilizado, ha desaprovechado enormemente el campo semiótico. Entonces puedo decir, no sé si con alegría o con tristeza, que mi trabajo es casi completamente marginal en los estudios de la comunicación. Y no estoy triste por eso, al contrario, yo tomé la decisión de que estos no eran temas recurrentes. El campo de la comunicación no reflexiona sistemáticamente sobre su historia y sobre sus propios fundamentos conceptuales. No le interesa. No ha sido un tema central. Mucho menos lo ha sido el rigor académico. Entonces, ahí descubro otra cosa. Empiezo a ver trabajos que mezclan todo tipo de autores, específicamente semiótica.
y que esos autores pertenecen a genealogías del pensamiento muy distintas, pese a que comparten los mismos conceptos. Entonces el concepto de signo en Peirce y en Saussure es el mismo, pero pertenecen a universos conceptuales muy distintos. Entonces a eso le empiezo a nombrar tentativamente relativismo teórico. Y me doy cuenta que el relativismo teórico no solo es un asunto de la semiótica, sino que es un mal general en investigación científica. Entonces, ese es un primer reconocimiento, crítica y hallazgo hacia el campo de la comunicación, su falta de rigor en sus procesos de investigación formal, el mal uso que hacen de algunas de las propuestas conceptuales que utilizan y la casi inexistencia de la propuesta semiótica y de las otras propuestas que ya hemos analizado. Pero también empiezan a haber horizontes más bonitos. Entonces, viene otra serie de hallazgos o descubrimientos o propuestas que están un poco fuera del campo de la comunicación y yo los estoy situando en un metanivel. Voy a tratar de explicar esto. En 1999, Robert Craig de la Universidad de Colorado publicó uno de los textos más importantes sobre la historia de la comunicación y la teoría de la comunicación, que se llamaba Las teorías de la comunicación como campo. Entonces, yo creí que de lo que el texto se trataba es que había un campo de las teorías más allá del campo de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Es exactamente lo que yo ya estaba viendo en el campo semiótico, es decir, la biosemiótica había hecho ya propuestas maravillosas sobre la comunicación, pero que no se estudiaban ni se consideraban dentro del campo de la comunicación como teorías de la comunicación. Entonces, cuando voy a hablar con Craig, me di cuenta que el que estaba mal era yo. Eso no es lo que había querido decir Craig. Craig lo que había propuesto es que necesitábamos reflexionar más sobre las teorías de la comunicación dentro del campo de la comunicación. Pero mi error resultó fortuito porque a mí me gustó más la segunda idea. Es decir, ¿por qué no pensar en un campo más grande de construcción conceptual que no esté necesariamente constreñida a lo que institucionalmente llamamos campo de la comunicación? Y entonces a eso le llamé el metacampo de las teorías de la comunicación. Y entonces en este metacampo habitan metateorías, teorías muy bonitas que trabajan con objetos conceptuales que no necesariamente pertenecen a una tradición teórica en particular y mucho menos a un campo teórico en particular. Y ahí es donde habitan un montón de propuestas contemporáneas sobre teorías de la comunicación que están muy lejos de que algún día sean leídas en el campo de la comunicación. Entonces, esto me lleva a un, no sé si sea descubrimiento, en realidad todos los descubrimientos son más críticas, que la mayoría de propuestas conceptuales que estudiamos en el campo de la comunicación son perspectivas del siglo XIX. Son, si bien nos va, perspectivas que llegan a los 70s u 80s y que a partir de ese desfase queremos comprender los procesos contemporáneos. Entonces hay mucho trabajo todavía por hacer. En este metacampo hay propuestas muy valiosas, ya mencioné algunas, como la de Soren Brier y su cibersemiótica, pero hay otras muy bonitas, como todo lo que está trabajando el Instituto de Semiótica Cognitiva o el Centro de Semiótica Cognitiva en Lund, en Suecia, lo que está trabajando la Escuela de Tartu en Estonia, que ellos no han despegado nunca el pie de uno de los componentes fundamentales de la vida, que es la cultura. Entonces aquí me voy a otro de los ejes propuestos para la discusión, que es este asunto sobre la triada semiosis, cultura y comunicación. Yo diría que es muy difícil y en algunos autores no es clara la diferencia entre semiosis y comunicación. Yo he intentado hacer algunas propuestas de cómo diferenciarlas, porque si no las diferenciamos, entonces no tiene sentido que hablemos de dos ámbitos distintos.
Es decir, no tendría sentido que habláramos de un campo de la comunicación y un campo semiótico. Entonces, todos los semióticos seríamos automáticamente estudiosos de la comunicación o viceversa. Entonces, utilizo mucho la propuesta que hizo sobre su historia de la comunicación, su historia de la semiótica, John Dewey, en el que decía que lo que estudiamos desde la semiótica es la acción de los signos y el conocimiento que tenemos sobre esa acción, independientemente de que se manifieste en la antroposemiosis o en general en la biosemiosis. Y yo creo que la acción misma de los signos y lo que posibilita que se manifiesten, actúen en el mundo, es precisamente el ámbito comunicativo. Entonces, la comunicación y la semiosis para mí son dos caras de una misma moneda. Participan de un mismo proceso y a veces por eso es tan complicado separarlos analíticamente. Y el elemento cultural es mucho más complejo. De hecho, aquí yo remitiría a un texto muy bonito de Roberto Marafiotti que se llama Sentidos de la Comunicación, donde le dedica todo el libro precisamente a esta triada. ¿Cuál es la relación entre semiosis, cultura y comunicación? Desde mi punto de vista, la semiosis y la comunicación son dos niveles meta, pero necesitan un nivel práctico donde se objetiven. Y para mí ese nivel práctico donde se objetiva son las prácticas culturales. Pero hay prácticas de muchos tipos. En este caso, pues esta es una práctica muy particular. Entonces, hay aquí un asunto todavía en discusión. La escuela de Tartu está discutiendo mucho este asunto de la cultura. De hecho, su gran autor Yuri Lotman en sus últimos textos planteaba este asunto de la explosión de la cultura, es decir, de cómo emergen estos diversos procesos de semiosis en la vida social. Verón había propuesto también cosas maravillosas en su texto sobre la semiosis social, etc. Tengo que decir que no es la línea que yo seguí. La línea que yo seguí fue una línea mucho más teórica. De ahí mi interés de unirme a la Asociación Mundial de Semiótica Teórica para discutir hasta qué punto es posible hacer estas integraciones conceptuales, hasta qué punto estamos siendo congruentes con la propia propuesta semiótica y hasta qué punto podemos fijar los límites de la semiótica, porque de repente la semiótica y la comunicación tienen el mal de ser casi omnipresentes, y como si a partir de la comunicación y la semiosis pudiésemos explicar todo. Entonces es muy importante fijarles límites de sentido y límites conceptuales. Que si es un fenómeno semiótico, que no lo es. Que si es un fenómeno comunicativo, que no lo es. ¿Qué particularidades tiene cuando se identifica esto a un nivel biológico micro, o a un nivel biológico meso, o a un nivel biológico social como el de la cultura? Entonces, pues esto me ha llevado a discutir con gente de muy distintos ámbitos, y no todos estamos de acuerdo en lo que andamos diciendo, y yo creo que eso es lo más rico de todo. Entonces me fascina cuando me dicen que no están de acuerdo conmigo, porque entonces es cuando podemos caminar juntos. Y aquí viene un asunto también importante que aparecía también en estas preguntas que me hacían sobre principales autores. Pues centralmente no es que me quiera declarar persiano, pero me fascina la semiótica persiana. Es una semiótica inagotable. No conozco a alguien que haya leído toda la obra de Peirce, pero hacemos lo posible por leer lo que más se puede de él. Y lo que he hecho es seguir mucho la ruta que siguió esa propia genealogía. Es decir, leí mucho a Riis, leí mucho a Sibiok, leo mucho sobre el trabajo contemporáneo de la biosemiótica, a Jesper Hofmeyer, a Soren Brier, a John Dewey, que no es propiamente biosemiólogo, a Klaus Semech. Esos de la escuela de Copenhague, de la escuela de Tartu, pues leo y sigo leyendo porque me fascina el mundo lotmaniano, que aunque estudió y se centró en la cultura, yo creo que su modelo puede ser explicado en otros ámbitos, puede ser expandido hacia otros ámbitos. Y también tengo algunos autores importantes en el campo de la comunicación. Me fascinan aquellos que trascienden las barreras de lo disciplinar
y que ven más allá de los medios y las nuevas tecnologías. Ustedes podrán ver que trabajo intencionalmente, no sigo esas rutas. Esas rutas ya las siguen la gran mayoría y están muy entretenidos en ese asunto, aunque no haya mucha novedad en lo que se dice, con sus dignas y honrosas excepciones que andan haciendo cosas maravillosas, pero no es del tipo de comunicación del que yo hablo. Yo prefiero trabajar más en el ámbito formal, en el ámbito abstracto de la comunicación, en el más abstracto posible, de tal manera que esa propuesta puede ser aplicable tanto a asuntos culturales como a asuntos biológicos. En el último libro que publiqué hago una propuestita muy modesta de una propuesta semiótica para el análisis de sistemas conceptuales. Es basado en la semiótica persiana y en un modelo que desarrollaron un par de semiólogos brasileños, João Queiroz y Klaus Semech, y João Elhani, que es un modelo multinivel. Entonces, a partir de eso, yo lo aplico al estudio de la comunicación, pero me ha dado mucho gusto ver que ese modelo lo aplicaron hace unos años en tesis de maestría en economía para rastrear algunas cosas en las teorías. Como es un metaesquema, una metapropuesta, sirve para leer teorías. Entonces lo aplicaron una de las tesis para observar la noción de sujeto en las teorías económicas, otro para estudiar la noción o la ausencia de una noción de conflicto en las teorías del desarrollo. Recientemente lo van a aplicar en experimentos en terapias psicoanalíticas. Entonces, eso me entusiasma mucho porque quiere decir que el modelo cobró vida propia y la gente hará lo que quiera con él y lo criticará y crecerá. Y me sirve un poco también para comentar pues que a ese nivel me gusta trabajar. No trabajo mucho las dimensiones empíricas y siempre me lo critican y acepto gustosamente la crítica, pero todavía no he hecho nada al respecto. Encuentro el mundo de las integraciones conceptuales muy interesante y afortunadamente me ha llevado a trabajar con gente de muy distintos ámbitos. Ahorita tratando de proponer miradas transdisciplinares, y hace rato que comentaba esto de la transdisciplinariedad. Intenté ponerme en contacto con gente de las áreas de ciencias cognitivas, de matemáticas, de ingeniería y de computación, para que pudieran modelar lo que yo había hecho ya en mi propuesta conceptual, explorar hasta dónde podía ser modelado en sistemas inteligentes, es decir, en computadores. Y ellos estuvieron muy interesados y me dijeron que querían trabajar transdisciplinariamente. Entonces, cuando les pregunté qué entienden por transdisciplina, me mandaron a leer la Enciclopedia Internacional de Sistemas. Y en esta Enciclopedia Internacional de Sistemas está definida la transdisciplina. Y cuando leí la definición, me fascinó. Me pareció algo maravilloso. Y la definición decía: la transdisciplina es un metalenguaje. No es una disciplina, no es una teoría, es un metalenguaje. Y entonces ellos me propusieron a la sistémica como un metalenguaje. Y es algo que yo ya venía trabajando, pero no de esa manera. Entonces resulta que estamos gente de ciencia cognitiva, de ingeniería, de matemáticas y ahora de comunicación, trabajando desde la sistémica, y yo creo que la semiótica persiana también es un metalenguaje. Entonces eso convierte el escenario en algo más bonito. Casi no trabajo con gente de comunicación, aunque me la paso con gente de comunicación. Pero esto lleva a mi última propuesta y es en lo que estoy trabajando actualmente y tiene dos líneas. Bueno, ya cerrando un poco este como viaje entre dos campos que dialogan y no dialogan y dialogan y no dialogan, y encontrarse uno atrapado entre si definitivamente abandonar el campo de la comunicación y dedicarse al campo semiótico o al revés. Entonces,
pues llego a una propuesta un poco grande y ambiciosa, y no importa, así es bonita. Es que creo que es necesario reconstruir la historia de los estudios de la comunicación y de la comunicación misma. Pero esta propuesta y esta idea ni siquiera es mía, es muy vieja. Y esto es algo que vienen desarrollando también gente como John Durham Peters y el mismo Robert Craig, y que ya está planteándose en algunas de las asociaciones internacionales más importantes, como la ICA, la International Communication Association. Es decir, necesitamos la reconstrucción mucho más formal de qué es lo que entendemos por comunicación y por lo que hemos hecho por el campo de la comunicación, más allá de las propias instituciones. Entonces necesitamos la reconstrucción de objetos conceptuales. Esta es una primera tarea. La segunda, que me interesa mucho, es caminar hacia este metanivel, en este metacampo de la historia de la comunicación, desde donde estoy proponiendo que la comunicación puede llegar a ser considerada en un momento no un campo, no una disciplina, sino una mirada transdisciplinar. Entonces, en este asunto me volví loco y convoqué a todos los que conocían y les dije: necesito que escribamos de esto y lo publiquemos en varios idiomas. Entonces, si todo sale bien, el próximo año aparecerá el primer tomo de este libro, que es una compilación de algunos de los autores más importantes a nivel mundial sobre semiótica y teoría de la comunicación, y que es mi justificación para decir que el metacampo sí existe, decir que es posible. Lo que no puedo decir es que a la gente le va a interesar. Puede ser que no le interese en lo más mínimo y no pasa nada, de eso se trata. Puede ser que sea criticado, muy bien, de eso se trata, pero espero sea leído. Entonces les agradezco mucho el espacio, agradezco que me hayan encontrado por ahí en la red, y espero con mucho gusto sus comentarios, críticas y sobre todo colaboraciones si en algún momento quieren participar también de estos proyectos grandes, abstractos, pero que todos terminan en cosas concretas. De verdad, mira, un placer. Me encanta el hecho de ver muchas de las cosas que ahorita en el doctorado nos motivan a nosotros como estudiantes, sobre todo como investigadores, a que no nos podemos quedar tranquilos con lo que uno lee o con lo que a primera mano tienes tú, y tú muy bien me lo acabas de hacer, me demostraste eso, porque te fuiste a las fuentes originales, y es allí donde uno cambia la perspectiva, amplía el conocimiento. Muy bien lo dijiste tú, el conocimiento no es de nadie ni es de todos, y es lo maravilloso y lo rico que él tiene. Yo por lo menos soy licenciada en administración, he trabajado mucho en el área de la finanza y me metí en este tema porque me llamó la atención la semiótica, cómo la puedo usar, cómo la puedo utilizar para evaluar esas sociedades o ese valor financiero que hay en la sociedad. Fíjate que vengo por un concepto muy chiquitico, que es el hecho de saber que es la ciencia que estudia los signos, tan como lo dice Peirce o como lo dice Saussure. Tú muy bien lo mencionaste, que ambos pueden comentar el mismo concepto pero tienen líneas distintas. Eso a mí me llamó la atención y me ha enamorado, y estoy aquí. Hoy te puedo decir que gracias a ti pues siento y estoy clara de que me gusta y de que apuesto a ello. Como tú dices, no sé si me lean, no sé si me entiendan, pero eso es lo bueno de la investigación. Tiene que ser nuevo, tiene que ser la crítica, tiene que ser la búsqueda. Por lo menos no debemos conformarnos y caer en lo trillado, en lo clásico, por llamarlo así, lo típico, porque el investigador pues debe mantenerse en el campo. Esa es la idea. Yo te felicito. Fíjate que tu objetivo, cuando dices que se ha leído, que se ha conocido, de hecho lo comentó Jesús Galindo en el artículo al final, que tú escribías en uno de tus textos textualmente, si no me equivoco, por acá lo tengo a la mano, que decía que se ha leído, discutido o por lo menos conocido. Pues te puedo decir que conocido, ya estás siendo conocido, estás llegando a la Universidad de Carabobo en Venezuela. Me siento halagada por tu presencia.
Fíjate que cuando me enviaste tu síntesis vi que no estaba Venezuela y dije, ¡hurra! Pues represento para él una entrada, ¡qué maravilloso! De verdad que, sí, que es algo, bueno, único. El tiempo de Dios es perfecto, siempre lo tengo presente en las cosas y te puedo decir que tu trabajo, como tú dices, puede ser una semilla pero que está germinando grandes frutos. Fíjate el hecho de que tú has unido diferentes países porque has recorrido, has buscado y qué maravilloso que, como tú dices, no son encuentros donde van a felicitarse, sino donde van a debatir y a discutir esos puntos o esos temas que pueden ser encuentro o desencuentro al mismo tiempo. Eso es increíble. Y yo digo que siempre del debate pues surgen los mejores productos. Yo de verdad estoy abierta, dispuesta, ahorita me encuentro en la fase inicial de mi proyecto doctoral. De hecho, mi línea o mi idea se basa en lo que es el valor financiero, lo llevo hacia allá porque obviamente ha sido el campo sobre el que me he crecido. Sin embargo, estoy abierta y estoy, pues como tú dices, con esas pequeñas ideas que van creciendo y a lo mejor me llevan a otra vía. Me han llevado a otra disciplina. Fíjate que yo estoy hablando de semiótica y la semiótica no tiene o no la vemos ni siquiera dentro de nuestra matriz curricular. De hecho, pertenece a la Escuela de Educación y Comunicación, no a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pero considero que la integración es importantísima. Es una ciencia muy amplia, es una ciencia, bueno, sobre todo ahorita, estamos hablando de que estamos en la filosofía del giro lingüístico, aquello que nos dice Nietzsche, que es la filosofía que se basa en el sentido que agrega el lenguaje. Estamos frente a lo que también denomina Echeverría, que somos construcciones lingüísticas. De hecho, nuestra realidad es lingüística. Todo es un sentido, es decir, podemos decirnos que somos entidades semánticas que construimos realidades que a su vez es de sentido. Por allí es que vengo yo, por allí es que ando investigando y ando viendo aquí en Venezuela cómo lo llevo al área de las sociedades de consumo, que es lo que a primera mano pues considero que está presente dentro de todos los comercios, ¿no? Claro, estoy siendo específica, pero es un área muy amplia porque nada más la base que tomé, la semiótica, pues tú ahorita me acabas de hablar de más de 8 autores, nada más por allí. Y hablando de líneas, me mencionaste 4 líneas básicas, o sea, de verdad, soy feliz porque sé que voy por buen camino, me llama la atención, me gusta, me apasiona y me embarco en el barco. Sigo aquí, creciendo poco a poco y también me pongo pues a la disposición, humildemente, estoy iniciando, pero aquí estoy. Y de verdad agradecida por esta oportunidad, por tu tiempo, tu espacio, tu conocimiento, que de verdad es grande y te admiro. Eres una persona muy joven y wow, yo digo, si así estás ahorita, cuando tengas 70, entonces ya yo sé que has montado una universidad de semiótica. No solamente un doctorado y una universidad que va a tener vinculación con todo el mundo. ¿Ves? Entonces, wow, me parece maravilloso, de verdad, te felicito. Sé que nos has honrado y la universidad pues estará encantadísima de esta videoconferencia y no dudes que a lo mejor más adelante hay un contacto, por lo menos de mi parte. Yo me estoy iniciando, como te mencioné, en mi trabajo doctoral, pero apenas vaya desarrollando, de verdad, humildemente te los haré llegar. Me interesa tu opinión, tus comentarios, tus críticas, como muy bien lo acabas de decir. La idea es crecer, la idea es seguir adelante y para eso hay que buscar quien nos vea, hay que buscar quien nos diga y eso me parece único, de verdad. Eso sí. Ya para cerrar, bueno, felicitaciones, quedamos abiertos, dispuestos cuando quieras, estamos acá para ayudarte, para colaborarte y crecer contigo, porque tú vas muy adelante, pero yo muy bien te digo, puedo ir atrás, yo no tengo problema en ser tu pupila, no sé qué opinas tú. No, mira, yo al contrario, te agradezco y les agradezco a ustedes el espacio, el interés, en darme la oportunidad de platicar estas cosas.
No lo hago a menudo, así que te lo agradezco mucho. Ojalá sirva de algo. Y claro que siempre estaré en la disposición y encantado de platicar de estos y otros temas y conocer cómo avanza tu trabajo. Gracias, gracias. Bueno, ya para cerrar, le doy agradecimiento particularmente, por supuesto, a ti por contar con tu presencia, al profesor Galindo, que de verdad, gracias a él, llegué benditamente a ti. De verdad, dile que ya que es amigo tuyo, que Neily Soto le agradece enormemente el hecho de que permita que uno pueda llegar a ustedes sin inconveniente alguno y sin egoísmo. Eso me ha parecido genial, tanto de él como de ti. El hecho de dar, que eso es maravilloso. También pues le agradezco en este momento al doctorado, porque me ha dado la oportunidad pues de empezar a incursionar en estas cosas que nunca había hecho, como las videoconferencias, particularmente por supuesto el coordinador del doctorado, el profesor Fran López, al profesor de la materia, el profesor Pedro Navarrete, porque nos ha ayudado a entender eso que tú mencionaste. Tenemos que ir más allá y romper límites de fronteras físicos, que simplemente, si lo tomamos en cuenta, lo que hace es cerrarnos. Hay que abrirnos y seguir buscando, que allí es donde está lo rico del conocimiento. Al ingeniero Joel González, que fue la persona técnica que tuve para que me ayudara en esto del equipo, de verdad. Y por supuesto a Dios, que aunque lo nombro de último, no es el último, es el primero, porque me dio la oportunidad y la dicha pues de compartir con una persona tan gentil como tú. De verdad, para No, al mí contrario. es un placer. Muchas gracias y éxito en todo lo que sigue. Gracias. Vamos a cerrar la videoconferencia de esta manera. Gracias a todos por su atención